Vamos a pasar a la palabra y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Shirley, que nos va a estar trayendo el mensaje hoy. Gracias, Shirley, por querer compartirnos tu palabra, ¿sí? Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bien se siente volver a casa. Tal vez usted no lo siente así, pero los que hemos estado muchos meses afuera, extrañamos mucho. Yo he extrañado mucho. Y quiero decirles algo, esto de verdad, atesórelo en su corazón. Cuando el Señor nos permite visitar tantos lugares, tantas iglesias, comunidades de fe, siempre es una alegría. Pero yo he comprobado en este tiempo que he estado fuera de aquí la gracia de Dios que hay sobre ustedes. Ustedes no se imaginan cuánto el Señor les ha dado y cómo el Señor les ha bendecido. Si todavía le queda alguna duda, que hoy se vaya, porque son una iglesia tan bendecida por el Señor. Y andábamos con Gustavo por distintos lugares y decíamos, ¿cómo extrañamos la iglesia en Mendoza y lo que el Señor les ha dado? Porque es de verdad muy especial y muy genuino. Y eso hay que cuidarlo. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra hoy. Hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón muy fuertemente, podría decir ya en los últimos meses. Y tiene que ver con el plan secreto de Dios. Y cuando escuchamos la palabra secreto, tendemos a pensar en algo que es oculto, ¿verdad? En algo que no se puede contar. ¿Cuántos alguna vez guardaron un secreto? Todos hemos guardado alguna vez un secreto, o más de un secreto. Pero bueno, cuando la Escritura habla, y es lo que hoy quiero comunicarles, mostrarles de parte del Señor, cuando la Escritura habla del plan secreto, no está hablando exactamente de algo que no se puede contar, sino de algo que por un tiempo no se reveló completamente, no se dio a conocer completamente. Pero estamos en el tiempo, y hoy más que nunca, donde Dios tiene una intención muy clara de que este plan se conozca y se ejecute. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que planifica? ¿Sabía eso? Dios no es un Dios que improvisa, como algunos dicen por ahí. Dios es un Dios de un orden, de una exactitud, y si no, mire la creación, mire el cuerpo humano. Hoy vamos a ver algunas cosas. Dios es un Dios que hace las cosas a cabalidad, con excelencia, y planifica. Y si tomamos el Génesis y vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por supuesto no lo vamos a hacer hoy, pero podemos ver el orden de Dios obedeciendo a un plan que Él ya había trazado por la eternidad. Y hoy quiero contarte un poco cómo vos y yo formamos parte de ese plan. Y tenemos una responsabilidad dentro de ese plan. No estamos en esta casa, en este templo, porque no teníamos otra cosa mejor que hacer el domingo. Estamos acá porque el Espíritu de Dios nos ha convocado, nos ha hecho ser parte y nos ha dado un propósito y una misión, una asignación que necesitamos cumplir. Y quiero pedirte que me acompañes, por favor, a Efesios capítulo 3. Vamos a leer algunos pasajes hoy. Y yo voy a estar leyendo, no sé si los chicos de multimedia lo van a poner también así, pero en la Nueva Traducción Viviente. ¿Esa es la versión que vamos a usar? ¿Sí? Excelente. Efesios 3, vamos a leer del 3 al 5. Y lo leemos de acá. Dice, está hablando el apóstol Pablo, esto es importante tenerlo en cuenta, está hablando el apóstol Pablo a una iglesia que estaba situada en la ciudad llamada Éfeso, ¿sí? Así que le habla a los efesios. Es como si estuviera entre nosotros y le hablara a los mendocinos. Pero él les cuenta esto y les dice, como por revelación se me ha dado conocer el misterio, tal como acabo de escribíroslo en pocas palabras,
Si lo leéis, podéis entender el conocimiento que tengo en este misterio en Cristo. ¿Están seguros que esa es la NTV, chicos? No, ¿verdad? No hay problema. Bueno, pero vamos a quedarnos allí y yo voy a resaltar lo que dice aquí en la NTV. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. ¿Puede repetir esta frase? Dios mismo me reveló su misterioso plan. Me encanta esta faceta de Dios, porque no solo tiene plan, sino que es misterioso, ¿verdad? ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo con que Dios le reveló un misterioso plan? Y sigue diciendo, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Vamos a ir desmenuzando un poco estas verdades para ir adentrándonos en lo que el Señor nos va a hablar. El apóstol Pablo fue alguien, y creo que ustedes conocen la historia, que conoce al Señor en un encuentro que él tiene camino a Damasco. Sabemos que el apóstol Pablo había sido, si lo tomáramos en términos actuales, podríamos decir que él fue como un sicario. Él era una persona que mataba, perseguía a los cristianos y los mataba, no solo los perseguía. Ese era el nivel de maldad que había en Saulo. Pero cuando él se encuentra con el Señor camino a Damasco, el encuentro es tan fuerte, tan interesante, que su vida cambia para siempre, pero no cambia después de muchos meses, sino que inmediatamente, dice la Escritura, que él hace 2 preguntas y dice, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Y ahí comienza lo interesante de la historia de Pablo, cómo Dios le asigna algo que él tiene que hacer y que justamente tiene que ver con un misterioso plan. Dios le revela a Pablo algo que hasta ese momento no había hablado con claridad. Y es el plan que hoy yo quiero traerte y mostrarte a través de la Escritura. Entonces Pablo, muy claro de su asignación en el Señor y muy convencido de lo que a él le toca hacer, comienza a hablarle a esta iglesia. Pero él sigue diciendo en el verso 5, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. El verso 6 dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, escuche esto, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Sería muy largo de explicar, pero en algún momento seguramente ustedes han escuchado de esto, la promesa de Dios para el pueblo judío. Y todo lo que el Señor habla ya también en Génesis 12 con Abraham, te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas las naciones de la tierra, y todo lo que el Señor declara en un pacto que hace con Abraham. El tema es que hasta cierto tiempo eso tenía aplicación solamente para el pueblo judío. Quiero saber si acá hay algún judío, por casualidad, en una de esas. No, ¿verdad? Bueno, el asunto es que todos aquellos que no somos judíos, que tenemos otras nacionalidades, la Escritura nos encierra en el término de gentiles. ¿Sabía usted eso, verdad? Gentiles. Entonces, Dios le revela al apóstol Pablo un plan que Dios tenía guardado desde siempre. Y este plan tenía que ver con que a través de la persona de Cristo Jesús,
Ya no hubieran barreras que separaran a judíos de no judíos, a judíos de gentiles, sino que todos pasaran a ser parte de un solo pueblo. Pero voy a ir profundizando más en donde los quiero llevar hoy. Me gusta mucho porque el plan de Dios no habla exactamente de pueblo, va más allá, habla de cuerpo. Diga conmigo, cuerpo. Entonces Dios le dice a Pablo, y les cuento un poco nada más contexto, Pablo, vas a ir a todos los que son gentiles, los que no son judíos. Y ojo, porque Pablo era de las personas que se habían formado, podemos decir, en las universidades teológicas de aquel momento, la escuela de Gamaliel. Como decir hoy, alguien estudió en la Harvard, tiene un peso importante. Pablo era defensor de la ley judía, pero mire cómo Dios trabaja. Dios lo llama y le dice, yo no te voy a usar con los judíos, te quiero usar con aquellos que ustedes aborrecieron por mucho tiempo, que creían que no eran parte de las promesas, de las bendiciones de Dios. Y te voy a usar para enseñarles que mi plan tiene que ver con que judíos y gentiles trabajen juntos bajo una visión de cuerpo, donde ese cuerpo tiene una cabeza. Diga conmigo, el cuerpo tiene una cabeza. Y Dios usa esta analogía, esta comparación del cuerpo humano. No vamos a entrar hoy de lleno ahí, seguramente los pastores seguirán enseñando acerca de esto, allí en 1 Corintios 12, y empieza a enseñar cómo el cuerpo humano, creado por Dios, con toda la inmensidad y todo lo perfecto del cuerpo humano, la iglesia es como este cuerpo. Y empieza a enseñar que la iglesia de Cristo, esta que está constituida por judíos y no judíos, judíos y gentiles, es su cuerpo, donde cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios. Yo escuchaba y los vi por YouTube, los he seguido en este tiempo, y veía lo que el Señor estaba haciendo en ustedes y a través de ustedes con esta última serie, ¿no?, de las tinieblas a la luz. Y es interesante ver cómo el Señor los ha traído como iglesia local por un proceso de mostrarles justamente, por un lado, cómo operan las tinieblas. Porque cuando yo conozco, yo puedo intervenir, yo puedo actuar, yo puedo tomar precaución, yo puedo también desarmar. Y sabes que la Escritura dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Eso dice la palabra. ¿Cuántos acá nacieron de nuevo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted y yo fuimos sacados de las potestades de las tinieblas. ¿Y para qué hablar todo lo que ocurre ahí? Porque lo sabemos. Pero ahora vengo a hablarte de lo que pasa cuando el Señor te establece en el reino de la luz. No te sacó de las potestades de las tinieblas solo para que el domingo vengas y ocupes un lugar y cantemos y nos gocemos, que es precioso, sino para que cumplas con este plan secreto de Dios afuera de estas cuatro paredes. Decí conmigo, tengo una asignación en este plan. Y sabe, es para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Desde el que se convirtió la semana pasada en esta casa, hasta el que tiene 40 años o está desde la fundación y ya es parte del inventario de la iglesia, básicamente. Es para todos. Entonces, el desafío es entender qué pasa en mi experiencia personal, como una persona que fui trasladada de las tinieblas, que el Señor me rescató de toda esa pasada manera de vivir que era vana, pero me puso en su reino. ¿Para qué? ¿Para qué?
La experiencia que estoy teniendo con Cristo en este tiempo, la experiencia que estoy teniendo en el Señor, ¿para qué es? Si yo te preguntara hoy. Colosenses 1:27. Quiero leerte qué pasa en nuestra experiencia personal cuando estamos en Cristo. Colosenses 1:27. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pues Él quería, hablando de Dios, que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Cristo vive en ti. Y podrás decirme, pero eso ya lo sé, eso es básico. ¿Dónde está el secreto? Decirle a tu vecino, espérate un momentito, que ya vamos. Tengo que poner base, porque acá no todos llevan 15, 20 años en el Señor. Acá hay gente que acaba de venir a Cristo. Y esto es tan importante. Cristo vive en ustedes. No importa cómo te etiquetaron en tu familia, no importa si vienes de familias donde dicen, todos en mis generaciones pasadas fueron ladrones, todos se drogaban, todos tuvieron problemas con el vicio, venimos de generación tras generación de divorcios, de familias disfuncionales, mi vida va a seguir igual, yo voy a seguir siendo lo mismo que ellos fueron. Hoy en el Señor esa realidad cambia, porque la Escritura dice que Cristo vive en ti y Él vive en ti para que participes de las mismas glorias con las que Él participa. Nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales, nos puso un nombre nuevo, nos dio herencia. No tienes la herencia que traías cuando estabas en la potestad de las tinieblas. Naciste de nuevo, estás en esta casa para entender que Dios te puso en un reino que tiene poder y que te va a capacitar para que uses ese poder. La Escritura dice que el mismo poder que operó en Cristo resucitándolo de los muertos es el poder que habita en ti y en mí. El mismo poder. El original habla de dunamis, hipermegatón dinamis, dice el texto original. Es esa expresión que es tan fuerte como la potencia de la bomba de Hiroshima. No sé si usted lo alcanza a entender. Yo le creo a la palabra. Y yo creo que ese poder está en mí. Y porque ese poder está en mí, donde yo entro, las tinieblas tienen que irse. Es simple. Yo no estoy en una lucha con ellos. Yo soy la luz. Porque Cristo vive en mí, eso dice Colosenses. Y Él es la luz del mundo que disipa las tinieblas. Si en tu casa hay tiniebla, es que mire, yo llego a casa del servicio contenta, alegre, bendecida, pero viera las peleas, viera los pleitos, viera las borracheras con lo que yo me tengo que enfrentar. Hoy te hablo en el nombre de Jesús para que te pares como la luz del mundo que tienes en ti, siendo influencia en esa casa, porque a eso te llamó el Señor. Y todo diablo, bicho, demonio, póngale el nombre que quiera, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque la iglesia de Cristo es la iglesia que está siendo capacitada por el Espíritu Santo para ser influencia que transforma sociedades. No, ¿cómo vamos a ir a transformar la sociedad? ¿Cómo vamos a transformar las eras? Transformando primero tu hogar. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, donde el Señor me quiera llevar. El tiempo donde yo me veía como un integrante pasivo en una congregación terminó. Los que me conocen a mí de tiempo y he estado acá, saben que me gusta desafiarlos, porque a mí me desafía el Señor. Porque yo vivo un evangelio donde soy desafiada todos los días.
no porque lo sé, no porque ya lo superé, no, hermanos, porque soy desafiada, porque la palabra es espejo para nosotros, porque vamos a ella y vemos cuánto todavía nos falta parecernos más a Jesús. Pero el desafío es ese. Mientras camino mi vida en Cristo, voy siendo transformada de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, porque es el Espíritu Santo el que me está transformando. Y cada vez que vienes a este lugar, cada vez que los pastores te están impartiendo lo que el Señor quiere hablarnos, cada vez que tomas tu Biblia en tu casa y lees, te nutres, comes de ella, algo más del carácter de Cristo se está desarrollando en ti y en mí. Cuando nosotros entendemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, vamos a experimentar transformación interna. Es el Espíritu Santo, y me gusta mucho lo que la pastora Aurora decía. Venimos a buscar un renuevo. ¿Cuántos vienen a buscar un renuevo del Señor? Por supuesto. ¿Lo podemos recibir en casa? Por supuesto, porque el Espíritu Santo está en mí. Pero a nivel cuerpo, lo que pasa acá es tremendo. Y ahora van a ver por qué. Porque no somos llaneros solitarios, somos cuerpo, somos iglesia. Y hay una cabeza que nos dirige, que nos nutre, que nos da en cada palabra el nutriente exacto para la etapa en la que estamos en Cristo Jesús. Usted ha visto que a los bebés no se le puede dar asado, pero ¿a cuántos les gusta el asado? ¿Y el asado es malo? Amén. No, no es malo. Pero dele asado a un bebé, lo va a matar. ¿Y por qué? Porque no está listo para esa comida. No son esos los nutrientes que necesita en esa etapa. El Espíritu Santo conoce exactamente los nutrientes que necesitamos tú y yo en esta etapa en la que vivimos. Y Él provee a través de su palabra y de sus ministros lo que nosotros tenemos que comer. Pero la segunda parte de esta experiencia de que Cristo vive en nosotros, por un lado dije que es el Espíritu Santo me está transformando y renovando. Pero la segunda o el segundo aspecto tiene que ver con que existe una motivación para servir. Diga conmigo, servicio. La obra de Cristo en cada uno de nosotros nos capacita para que sirvamos al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos acá han llegado a esta congregación porque alguien les testificó de cómo Cristo les cambió o de algo que pasó en su vida? A ver, levante su mano. Allá hay manos levantadas, muy bien. ¿Alguien más? Dice yo, muy bien. Y sé que hay muchos más. El domingo pasado escuchábamos vecinos y amigos que dicen, vine porque escuché, vine porque vi lo que está pasando en esa familia, vine porque conocí lo que está pasando en la vida de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi hija. ¿Sabe qué es eso? Es la experiencia personal de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, cambiándonos para que otros vean a Cristo, para que otros conozcan a Dios. Es la experiencia de Cristo en mí, siendo una parte de la iglesia local, para mostrar a Jesús en mi comunidad. Pero ahora no puedo quedarme solo aquí y decir, hermoso como Cristo me transformó. No, yo tengo que servir. Tú que ya pasaste por una experiencia de ser trasladado de las tinieblas a la luz, de ser libertado. Recientemente tuvimos un encuentro, nosotros no estuvimos, pero fue el día que estábamos llegando y vimos la obra hermosa que el Señor había hecho en ustedes. Eso fue hermoso, pero tiene continuidad. Y la continuidad es que sirvas en el cuerpo de Cristo, que sirvas en la iglesia local. Y acá viene esta parte que tiene que ver con unidad.
corporativa. Diga conmigo, unidad corporativa. Si volvemos a Efesios 3, voy rápido porque hay varios versículos que quiero dejar con ustedes. Pero Efesios 3, ahí donde estábamos en el verso 9 y 10, siempre de la NTV dice así: fui elegido, está hablando Pablo, para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Ahora miremos el 10. El propósito de Dios con todo esto fue, no está puesto ahí, pero quiero que escuche bien esta frase: utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Usted escuchó eso? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿El propósito con todo esto? Con predicarles a judíos y gentiles, pero en este caso hablando de los gentiles, dice, utilizar a la iglesia. Diga conmigo, utilizar a la iglesia. Usted sabe que yo lo pongo a repetir muchas veces. Bueno, ¿puede decirlo otra vez? Ahí está, ahí lo escuché. ¿El propósito de Dios cuál era? Utilizar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? De este lado saben algunos. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y si lo personalizamos un poquito más, yo soy la iglesia. Sí, yo sé que dije unidad corporativa y voy a hablar de cuerpo, pero primero tengo que entender que yo soy iglesia. Porque si yo estoy sola en mi trabajo, que está lleno de corruptos, por ejemplo, yo no necesito llamar al pastor, al equipo de intercesión, para manifestar la sabiduría de Dios en ese lugar. ¿Por qué no? Porque yo soy iglesia. Yo. Y tengo responsabilidad como iglesia. Y tengo propósito y tengo asignación. Pero como cuerpo esto se vuelve poderoso cuando entendemos que Dios nos quiere usar de manera individual y colectiva para mostrar al mundo la sabiduría de su poder. Dios utiliza a la iglesia. Y miren esto, hermanos, y la utiliza no solo para redimir a los creyentes, para salvar, sino para mostrarse Él mismo. ¿Cómo que Dios se muestra Él mismo? Claro, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y la forma en la que Él se da a conocer a la humanidad es a través de su iglesia. Voy a decirte algo. La respuesta de Dios para el pecado fue la cruz. Fue la obra de Jesús en la cruz. Pero la respuesta de Dios para la humanidad es la iglesia. ¿Lo entendió? La respuesta de Dios para el pecado, lo que nos reconcilia con Dios, es Cristo en la cruz. Pero la respuesta para una sociedad que tiene crisis, que tiene carencias, que no sabe cómo seguir, que no sabe a quién escuchar cuando hay tantas voces, que cada vez hay más índices de adicciones, la respuesta para ellos no la tienen los sociólogos, los psicólogos, y no los estoy desmereciendo. Al contrario, creo que tienen que haber psicólogos, sociólogos llenos del Espíritu Santo para hablar de parte de Dios con herramientas específicas. Pero la respuesta eres tú en tu lugar.
La respuesta eres tú en tu familia. La respuesta soy yo cuando cierro la puerta de mi habitación y doblo mis rodillas y le pregunto, Espíritu Santo, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Qué dices de este contexto? ¿Qué hacemos con esta crisis? Porque tú eres el que nos capacita para poder avanzar en medio de las tinieblas. La iglesia, el plan secreto de Dios tiene que ver con iglesia, iglesia. Y hermano y hermana, iglesia no es la institución. Yo puedo estar, y esto quedó comprobado en la pandemia, no íbamos a ningún salón, pero éramos iglesia. Orábamos, veíamos el poder de Dios, nos conectábamos, aprendimos a usar la tecnología. Muchísima gente se convirtió a Jesús. Al menos esa fue mi experiencia con la tecnología. Muchísima gente fue afirmada en su fe en la pandemia. Pero también muchos otros se perdieron porque no entendían que eran iglesia. El pastor ya no les predicaba en un salón, ya no se reunían a cantar en un salón. Se murió la iglesia. No, hermano, la iglesia está más viva que nunca, porque la iglesia es un organismo vivo que imparte vida, es un organismo viviente que da vida al que está muerto en delitos y pecados. La iglesia es la respuesta de Dios diciendo, yo quiero darme a conocer en las eras, yo quiero que la gente sepa que yo restauro, sepa que yo sano todavía enfermos, sepa que yo hago milagros, pero quiero usarte a ti, iglesia. Quiero usarte. Por eso el Señor te ha sacado de las tinieblas, por eso te ha traído a luz, por eso te está llenando del Espíritu Santo, por eso el Señor viene trabajando con esta iglesia local, porque el Señor tiene un plan y una decisión y una determinación, y es que este lugar y todo lugar donde ustedes pisen, la gente conozca de Jesús a través de su cuerpo que es la iglesia. En Cristo se terminaron las cuestiones raciales. En Cristo no hay distinción de clases sociales. En Cristo no hay distinción de color. Él de todos hizo un solo cuerpo, donde Él cabeza está dirigiendo. Cuando yo pienso en eso, literal, mi corazón se llena de alegría porque podemos reunirnos con hermanos de cualquier lugar del mundo y saber que el mismo Espíritu de Dios que está trabajando en mí, en ti, aquí, está trabajando en otro lugar. Para que el mundo conozca quién es Cristo y aún para que preparemos su regreso. Y vamos a hablar de esa iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo es una iglesia que tiene diversidad en dones. Y no voy a dar una enseñanza del cuerpo humano, habría muchísimo que hablar ahí y los dones, pero sé que mis hermanos, los pastores, van a seguir enseñando sobre esto. Pero cuando vemos el cuerpo humano, vemos que cada parte de nuestro cuerpo el Señor la ha puesto para una función específica. ¿Usted sabe que en el cuerpo humano no hay miembros desocupados? ¿No hay miembros desocupados? Vaya al médico. Tampoco hay huelgas. Ay, no me gusta lo que el pastor planteó, eso de la serie y que no sé qué, y los miércoles de comunidad. Acá no pasa, gloria a Dios, pero pasa en muchos lugares. ¿Se imagina usted que el hígado se ponga en pleito con el riñón y diga, el cerebro está dando órdenes? Ahora mismo yo estoy hablando, moviendo mis manos, y el cerebro está dando órdenes que son de milésimas de segundos, no las puedo percibir. Pero cada parte de mi cuerpo está obedeciendo a mi cerebro. ¿Se imagina usted que la iglesia de Cristo, el que está ubicado en una parte, pensemos como el hígado en el cuerpo y el riñón diga, no, hoy no tengo ganas de trabajar? El Señor me dio dones de enseñanza y el pastor Carlos me pidió que enseñe, pero no tengo ganas. Ay, ya me cansé eso de andar enseñando todo el tiempo. Es exactamente lo mismo que si el hígado se decretara en huelga. No pasa eso en el cuerpo. ¿Y sabe qué pasa si ocurriera? ¿Qué pasa? Nos morimos. Ay, ay, ay. O sea que yo no puedo decir como iglesia,
que está dentro de un cuerpo, yo no puedo decir, es mi vida y hago lo que quiero. Resulta que Dios me capacitó con distintos dones y tengo talentos que en 1 Corintios dice que son para la edificación del cuerpo, pero yo no los quiero usar porque es mi vida y yo decido. No, mi hermano, no es tu vida ni tú decides, porque los dones son para el cuerpo de Cristo. Y es tan tremendo cuando yo me rehúso a funcionar con lo que tengo de Dios, que termino dañando al resto del cuerpo. No termina en mí, termina en ellos, termina en ustedes. El que tiene don de enseñar tiene que encontrarse enseñando. El que tiene don de sanidad tiene que encontrarse orando por enfermos y sanando. El que tiene don de profecía tiene que encontrarse hablando de parte de Dios. El que tiene don de interpretación de lenguas tiene que encontrarse interpretando las lenguas y dando el mensaje de Dios. El Señor nos está equipando en este tiempo. Y algo que el Señor hablaba mucho a mi corazón en estos días es justamente esto. Yo los estoy capacitando, yo los traje en un proceso de sacarlos de tinieblas y de darles ojos y visión clara como el águila, porque los estoy capacitando para ser una iglesia fuerte, con una expresión clara de parte del Señor y una voz como un solo sonido, que cuando se hable en este lugar se sepa que se está hablando de parte de Dios. Acá no van a haber muchas voces, acá hay una voz clara que es la que viene de una cabeza, porque el cuerpo obedece a una sola voz. El cuerpo obedece a una sola voz porque tiene una sola cabeza. Acá no hay 100 voluntades, acá hay una voluntad que estamos entronando, que es la de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos finalizando. Este misterio que en la antigüedad no se conocía, se hablaba de pueblo, 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 pueblo. ¿Saben? Los pueblos están unidos por su historia. Comparten una historia. Los pueblos están unidos por sus tradiciones, por sus vestimentas, por su idioma. La iglesia de Cristo está unida por sangre, que es la sangre de Cristo. Por eso no importa si tú vienes de Godoy Cruz, de Las Heras, de Capital, de Brasil, vienes de Chile, vienes de Ecuador, no importa. A nosotros nos une algo más poderoso, que es la obra de Cristo en la cruz, que es sangre que tiene poder para dar vida, para hacernos uno más allá de la historia que traemos cada uno, de la formación intelectual, la formación social, la formación en la familia. No importa, en Cristo somos uno, para poder avanzar en el plan de Dios y conquistar todo lugar que Él nos permita conquistar. ¿Cuál es el desafío para ti en este misterio del plan de Dios? Y en la responsabilidad que dije que tenemos cada uno como iglesia. Diga conmigo, descubrir mi don o mis dones. Porque la Escritura dice que todos tenemos al menos un don que el Señor nos ha entregado. Pero los podemos multiplicar. Si tú no sabes, eres nuevo, tienes tiempo, no importa. Pero si tú no sabes cuál es el don o los dones que el Espíritu Santo te ha otorgado, comienza a indagar. Pregúntale a tus líderes, a los pastores, dile, ¿cómo yo puedo empezar a descubrir cuáles son mis dones? Porque una forma en la que el Señor activa su iglesia es con el uso de los dones. Es una iglesia que está avanzando y va sanando enfermos. Es una iglesia que está en su lugar de trabajo y se manifestó alguien y lo libera en el nombre de Jesús. Es una iglesia que entra a un negocio, a una casa, y el Señor habla una palabra y dice, esto dice el Señor de este lugar. Y trae la respuesta que esa familia, esa persona esperaba. Es una iglesia que es activa. Es una iglesia, y me gusta esta palabra, que está a la ofensiva.
y no a la defensiva. Se terminó el tiempo para nosotros como iglesia donde caminábamos a la defensiva. Ay, pobre de nosotros, ay, es que me están haciendo esto. ¿Sabe? Es el mal de la víctima, ¿no? Es que nosotros las iglesias nos discriminan, es que promulgan leyes así y así, ay, pobre de nosotros. No, no, no. La iglesia de Cristo es la que avanza porque tiene un plan claro. Porque se sabe iglesia, sabe los dones que tiene y sabe que los tiene que usar ahí afuera. Acá van a usar dones, pero afuera, una iglesia como ha tenido experiencia esta iglesia, de entrar en la política y de pararse y caminar con la frente en alto y decir, acá hay corrupción, pero yo no soy corrupto. Yo vengo a limpiar esto. Yo no me sumo a esto porque yo soy iglesia, porque yo soy cuerpo. Y donde yo voy están conociendo a Jesús. Jesús dijo, cuando alguien le preguntó, muéstranos al Padre. Porque a Jesús también le hacían esas preguntas. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Simple. ¿Quieren conocer a Dios? ¿Quieren conocer a Jesús? Miren a la iglesia. No, la iglesia está toda dividida. Es que la iglesia, los pastores. Mi esposo tiene una frase que yo amo, que él dice, ¿qué clase de iglesia quieres ser? Porque yo puedo hablar de otros, que tampoco debería. Pero cuando yo entiendo el diseño de iglesia como cuerpo, este plan que estuvo oculto, pero que es maravilloso cuando nos vemos en función de cuerpo, algunos miembros están expuestos, todos le pueden ver, pero no son más importantes que los que están atrás del mostrador y que no les vemos, o que los que están intercediendo por esta congregación y usted ni sabe tal vez su nombre, pero tienen dones para clamar, entran en unos ambientes y se ponen en la brecha para interceder por lo que acá pasa. Yo digo, son como los riñones. Nadie me halaga mis riñones. Nadie dice, ay, qué lindos tus riñones, qué lindo tu hígado. No, la gente dice, qué lindos tus ojos, me gusta su color de piel. Es como decir, qué lindo los hermanos, el equipo de alabanza, cómo ministra, están expuestos. Pero son una parte del cuerpo muy importante. Pero hay muchos otros miembros de este cuerpo que son tan importantes, tan necesarios. Y que si Dios te está hablando y te está diciendo, yo te estoy dando un don para que intercedas, y sientes la carga y sientes el dolor cuando ves a otros sufrir y no lo entiendes, posiblemente Dios te está dando el don de la misericordia y no te quedas quieto hasta que no sabes cómo hablar y cómo ir, y dices, no sé qué más hacer, pero puedo orar. El Señor te está ubicando en una parte del cuerpo tan importante para que clames, para que ores, como el hígado que hace un montón de funciones y nadie le pone atención a veces, pero si no lo tuviéramos morimos. El Espíritu Santo está ubicando en este tiempo y va a empezar a despertar dones porque Él va a ordenar su iglesia local. Y va a decir, así los quiero funcionando. Porque dentro del plan global de Dios, que es alcanzar a las naciones, vayan y hagan discípulos, son misiones para todos. Dios tiene un plan específico con esta región y con esta iglesia. Y Dios va a empezar a ordenar, a despertar. Y finalizo con este versículo que el Señor me habló específicamente para ustedes. Cantares
Cantares 6. Cantares 6, verso 4. Sabemos que Cantares es un libro poético, es una declaración del hombre a la mujer. Pero también el que escribe es la figura de Cristo, hablándole a su iglesia que es su amada. Y quiero que te veas ahí. Eres hermosa, amada mía, como la bella ciudad de Tirsa. Sí, eres tan hermosa como Jerusalén, tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento. Y ahora te la quiero leer en la Reina Valera. ¿Sabes que Tirsa es la ciudad de la paz? Se la conoce así, como la ciudad de la paz. Jerusalén es la ciudad deseada. Pero mire cómo lo dice en la Reina Valera. Si usted lo tiene, por favor, léalo conmigo. Cantares 6:4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, la ciudad deseada, imponente como ejércitos en orden. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es deseable porque es el canal que Dios usa y usará para darse a conocer Él mismo. Te lo voy a repetir y ponete tu nombre ahí. La iglesia es deseada. La iglesia como cuerpo de Cristo, no hablo de ninguna institución, es deseada porque es el canal que Dios va a usar en estos últimos tiempos para que lo vean a Él. Cuando Romanos dice que la creación aguarda, clama y gime, pero aguarda la manifestación de los hijos de Dios. El original, ahí el término hijos es huíos, hijo maduro, hijo que alcanzó la medida, hijo que alcanzó la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo está perfeccionando a su iglesia. Por eso los procesos, por eso la limpieza, por eso no puede haber tinieblas donde está la luz de Cristo, porque Él nos está perfeccionando como el oro en el fuego. ¿Sabe para qué? Para que se cumpla lo que leímos en Cantares. ¿Quién es esa iglesia? Es la imponente. Mire esa palabra. No está definiendo una iglesia débil. No está hablando de una iglesia que se esconde, que le tiene miedo a las obras del enemigo, que no sabe qué decir. Es una iglesia imponente. ¿Usted ha visto alguna vez un ejército marchar? En la tele, tal vez. Ellos tienen un orden, una disciplina. Caminan a un paso todos igual y se escucha un sonido. Pa, 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 pa. Ahí viene ese ejército. Pa, pa, pa. Se entrenó. Tenían disciplina, oraban, ayunaban. Cada uno dejó lo que tenía que dejar a nivel personal para unirse a una misión corporativa, para caminar con imponencia, para ir y cumplir una misión que va a tocar a todo el mundo. El Señor dice en esta mañana: yo te estoy capacitando, perfeccionando. Voy a activar los dones en este lugar, porque serán conocidos como una iglesia que camina, una iglesia imponente, una iglesia que donde entra el
enemigo retrocede. Una iglesia que tiene un orden, no cualquier orden, el orden que el Espíritu de Dios ha establecido. Una iglesia que se ha entrenado en la disciplina espiritual. Una iglesia que sabe lo que es entrar al lugar secreto, orar y ayunar para desarmar las obras del enemigo. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Cristo no se va a casar con una niña. Cristo no se va a casar con una iglesia inmadura, una iglesia tibia que está claudicando entre dos pensamientos. Cristo viene por una iglesia mujer madura, grande, firme, que alcanzó la medida que Él estableció porque se dejó procesar. Y porque entendió que todo lo que tiene como dones y talentos son para este cuerpo. Son para que ahí afuera nos vean y digan: ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué les hicieron? Cristo nos perfeccionó, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo.